Como cada día vamos a compartir el informe que nos trae Carlos Echepare, analizando lo que pasa con el sector de granos en la Argentina y el mundo. Aquí está la primera parte. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Espero que hayan pasado una muy buena Navidad junto a sus seres queridos y que se preparen para un 2021 que sea bastante mejor, lo necesitamos, que este 2020. Y Silvio, te dejo este mensaje ya que hoy no te puedo acompañar en vivo, pero bueno, seguramente mañana o pasado estaremos otra vez antes de fin de año compartiendo nuestros habituales encuentros, pero no quería dejar pasar la oportunidad para dejarte un resumen de lo que fue la semana anterior en materia de precios, en donde el miércoles hubo mejoras en el mercado internacional que se reflejaron parcialmente en el mercado local. El jueves hubo actividad media rueda en Chicago y en esa actividad también volvieron a mejorar sobre todo los precios de la soja, que ya están bastante por encima de los $460. Y en nuestro país la noticia, por supuesto, sigue siendo el paro, este paro que desde hace varias semanas viene complicando la exportación de granos y fundamentalmente sus derivados, aceite y harina, de soja en este caso. Este paro que tiene un ingrediente gremial, por supuesto, pero que tiene mucho más de interna sindical y muchísimo más de política tal como lo venimos contando día a día, y ha quedado demostrado con algunas manifestaciones que ha habido en las últimas horas de referentes del espacio político, sobre todo de los que ocupa o que capitanea la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y evidentemente hay una disputa de poder que una vez más utiliza el campo como su lugar de batalla y en este caso a la agroindustria argentina y en este caso nada menos que está complicando el ingreso de divisas que es fundamental para el desarrollo del país, de forma tal que veremos cuál es la resolución del tema, pero evidentemente hay una posición muy fuerte del sector duro del kirchnerismo que apunta no solo a lo que es el complejo agroindustrial argentino y a esa eventual alianza que habría con el gobierno nacional a partir de la relación entre el Consejo Agroindustrial Argentino precisamente y algunos de los ministros, y yo diría que inclusive no descartemos que también sea contra Alberto Fernández, que evidentemente muestra una señal de debilidad si no soluciona este problema en tiempo y en forma. De hecho, en tiempo ya me parece que se lo está bastante excedido, llevamos más de 15 días, si no saco mal las cuentas, de parálisis total. En ese contexto, los precios de los granos siguen subiendo. La suba en el mercado internacional tiene que ver también con lo que pasa internamente en la Argentina. La Argentina está retirada en este momento de la entrega de mercadería, no de la venta, y esa situación, insisto, se refleja en el mercado internacional. Pero yo, si esto sale bien, no sé, Silvio, reza para que salga bien la tecnología, vamos a compartir esta pantalla y a partir de que compartimos esta pantalla, vamos a ver si logramos que yo te muestre algunos datos que tienen que ver con esto que hablamos siempre. Por un lado, vamos a ver aquí el tipo de cambio, un tema del que siempre hemos hablado, tipo de cambio que por supuesto, tiene mucha incidencia en la comercialización. Ese tipo de cambio te muestra el miércoles, son los datos del miércoles, esto es un oficial de 83 sobre el cual se liquidan las exportaciones, 146 el dólar solidario, que es el tipo de cambio básico más el 30 más el 35%, el dólar MEP y el dólar contado con liqui que están en 140, el blue, que acá viene el tema interesante, que fue lo que ocurrió el miércoles, se empezó a mover y moviéndose llegó a 159, subió 9 pesos, es decir, cuidado, se está rompiendo la tranquilidad, veremos qué pasa esta semana, pero seguramente a partir de enero tendremos novedades y este es un aspecto al cual yo creo que hay que prestarle mucha atención. Y después los diferentes tipos de cambios para los productos que se calculan en base al dólar del Banco Nación, menos los derechos de exportación. Sin embargo, el miércoles, motivo de la suba en el mercado internacional, de la suba en el mercado local y de estos 140 que estamos viendo ahí en pantalla que corresponden a el tipo de cambio oficial, legal, vamos a llamar así, oficial uno, legal el otro, oficial es el del Banco Nación, legal es el que uno puede adquirir a través de los distintos mecanismos, la bolsa, etcétera. Les decía, esto no es un tema menor porque ubica a la situación del campo en una posición bastante más
cercana a lo que son los diferenciales cambiarios, y esto beneficia al sector si se sabe aprovechar. Hace tiempo que lo venimos diciendo, cuando uno mira precios de, por ejemplo, la soja, y acá vamos a hacer una consideración muy especial, que, ¿cómo es el cálculo? Esto que significa FOB menos gastos, que ponemos así en pantalla, estos FOB menos gastos significa que a los gastos, al ingreso que hay por una tonelada de soja, y acá hemos considerado la soja de la industria, es decir, la exportación de harina, aceite y pellets, se le descuentan los gastos de elaboración de ese producto y además los gastos de exportación de ese producto. No se le descuentan los derechos de exportación, simplemente para el ejemplo. Por supuesto, el exportador en este caso paga derechos de exportación. Pero a la noche vamos a profundizar el tema y vamos a ver cómo ya hay una diferencia muy a favor de la industria aceitera. Pero eso lo vamos a hacer a la noche más tranquilos. Hoy nos vamos a ocupar de mostrarle esto. $550 es lo que en teoría se le debería trasladar al productor argentino si no hubiera derechos de exportación, si no hubiera diferencial cambiario. Hipótesis, absolutamente hipótesis teórica, válida para un día como hoy, que es el Día de los Inocentes. Pero bueno, en realidad el día miércoles pasado se le pagaba a los productores 28.500 pesos. Y eso equivale a un precio nominal, un precio interno nominal de $343. Pero todos sabemos, en realidad se le pagaba 28.500 pesos, que en términos de ir a buscar el dólar a la bolsa de 140, significaban 203, 204 dólares. Por supuesto, si lo comparamos con los 550 es muy poco, y inclusive si los comparamos con los 343, mostramos el daño que le está causando el diferencial cambiario. Pero también tengamos en cuenta que es en este momento el momento de menor diferencial en esa brecha. Es decir, es el momento en que en términos de dólares reales, verdaderos, si uno quiere conseguirlos, tenemos el precio de la soja más alto. Por supuesto, si el dólar blue se escapa, como amenazó el miércoles pasado, probablemente ocurra lo mismo con el resto de los dólares legales, los dólares legales. Vamos a ver, bueno, vamos a hacer, no sé, creo que tenemos que hacer la pausa. Silvio, si querés hacemos una pausa y después de la pausa te explico trigo, maíz y un cuadrito muy interesante, creo yo, que tengo para mostrarte al final. Seguimos compartiendo toda la información, el análisis, en este caso sobre los mercados de granos, trigo, maíz ahora, a cargo de Carlos Echepare. Todo oídos, Carlos. En el bloque anterior vimos el comportamiento de los tipos de cambio y también vimos lo que pasa con la soja y la particular situación favorable al cambio de soja por mercadería que se da en este momento. Vamos a seguir el análisis, ahora lo vamos a hacer con trigo. Con trigo y con maíz, precisamente, que es, yo sé, uno de los motivos de tu preocupación, porque básicamente, como vos sabés, el maíz se utiliza para alimento de los pollos y en particular de las gallinas. Ahí tenemos, entonces, ahora sí, vamos a ver los precios del maíz. El maíz se pagaba el miércoles en promedio unos 16.800, 17.000 pesos. Por exportar maíz, hoy un exportador liquida unos $236 por tonelada. A eso hay que descontarle los gastos que tiene el exportador, unos $11, quedarían para un productor $225, siempre y cuando no hubiese ni derechos de exportación ni distorsión cambiaria. ¿Cuánto le pagan al productor? Como te decía, 17.000 pesos. Eso equivale a unos $205. Si uno hace este cálculo, ya se empieza a dar cuenta que, a diferencia de lo que pasa en soja, perdón, en donde hay un diferencial importante a favor de la industria, que lo vamos a ampliar esta noche. En el caso del maíz, no. En el caso del maíz, el exportador hoy está trabajando a contramargen, es decir, está pagando más de lo que es su capacidad teórica de pago, porque es la única forma de conseguir maíz. Y compite en el mercado con toda la demanda interna de maíz. ¿Y cuál es el valor real de los 17.000 pesos en términos de dólares de 140? Bueno, son $121. Es un buen precio porque en algún momento, no hace mucho, cuando el dólar estaba a 180, 190, 195, el maíz se vendía al equivalente a $90. Hoy estamos hablando de $121, consecuencia de la baja del tipo de cambio, la baja del tipo del cambio legal, es el tipo de cambio que uno puede acceder, y la suba del precio local que acompañó inclusive un poco más el precio internacional. Ahora vamos a ver lo que ocurre con el trigo.
esto de la tecnología, la verdad es que es complicado para mí, pero bueno, ahí sí lo vamos a tratar. Vamos a ver el trigo. El trigo se vendió el miércoles a 19.000 pesos la tonelada aproximadamente, trigo condición cámara. Si yo exporto trigo hoy, estoy exportándolo a 274 a 273 dólares, según el Ministerio de Agricultura. Le resto los gastos del exportador, como les decía antes, le queda 262 dólares. Esto es lo que le deberían pagar a un productor argentino hoy. Por supuesto, existen derechos de exportación y existen diferencial cambiario. En ese sentido, le pagan 19.000 pesos. Los 19.000 pesos, en términos teóricos, significan 229 dólares, y aquí también hay un margen negativo para la exportación, consecuencia de que tiene que conseguir trigo en el mercado interno, le cuesta mucho y tiene que competir con la industria molinera. Y si yo transformo los 19.000 pesos en dólares a 140, me da 135, 136 dólares, también, como les decía, al igual que en el caso del maíz, y también inclusive en el caso de la soja, a pesar de que en la soja el precio hoy debería ser más alto en el mercado interno, es una buena oportunidad para pasarse, como lo venimos contando con Salvador y Stefano, para pasarse de mercadería a dólares, por el circuito legal. Por el circuito legal, esto tiene que quedar claro, este pase es por el circuito legal, no es por el dólar blue. Por supuesto, es todo un trámite, ¿no? Pero bueno, a veces hay que hacer esos trámites para no quedarse afuera del negocio. Y finalmente, te decía, tengo un cuadrito, Silvio, que me parece que es interesante que lo veamos, que es cómo se... no, tengo dos cuadritos más. El primero es el que les muestro siempre, que tiene que ver con la extracción sobre el precio de los derechos de exportación y el diferencial cambiario. En el caso de la soja, como sabemos, tenemos un derecho de exportación de 31,5%, 32%, por unos días más, después iremos a 33%, pero al productor en este momento le están quitando el 63% en el caso de la soja. Cuando nos vamos al maíz, tenemos hay un 12% de derecho de exportación, le están extrayendo un 41%, y cuando nos vamos al trigo, del 12% le están quitando en realidad el 48%, en razón, insisto, de la combinación sobre precio neto de exportación menos derecho de exportación menos por supuesto, diferencial cambiario, que como ven sigue siendo más dañino que lo que es el propio derecho de exportación. Y te decía, para el final tengo este cuadrito. Yo voy a tratar de ponerme en algún lugar donde no moleste, voy a ver si lo logro. Esta es la evolución de precios entre el 23 de diciembre, es una foto del 2019, y el 23 de diciembre del 2020, es decir, en el último año. Fíjate, el dólar oficial pasó de 58 a 83, por lo tanto tuvo un ajuste del 43%. El dólar legal, el dólar bolsa o el dólar MEP, pasó de 77 a 140, es decir, que tuvo un ajuste del 82%. La inflación, según todo indica en el último año, fue del 35%, algunos dirán el 40%. En definitiva, estamos hablando de un dólar oficial que más o menos acompañó la inflación, pero un dólar legal que fue mucho más allá. Tiene que ver con la desconfianza, con todo lo que hablamos siempre. Vamos a ver qué pasó con el precio de los productos. La soja en pesos pasó en un año de 14.700 a 28.500, es decir, tuvo una suba del 94%. En dólares por tonelada, dólares oficiales, la soja pasó de 253 a 343 dólares, tuvo una suba del 35%. Y en dólares legales, aquel dólar que se puede acceder, pasó de 191 a 204, es decir, tuvo una mejora del 7%. Claramente le ganó a todos los otros indicadores. La soja a dólar legal. Pero en este momento, tengan en cuenta que si el dólar legal estuviera a 180, 185 como estuvo en su momento, la relación sería totalmente distinta. Por eso les digo, no solo tengan en cuenta el precio de las sojas, tengan en cuenta el tema cambiario interno. Vamos al mismo ejemplo para trigo, 10.200 pesos a 19.000, suba 86% en un año, en pesos. En dólares por tonelada, de 176 a 229, 30% en dólares oficiales. Y en dólar legal, de 132 a 136, tuvo una mejora del 2%. También le ganó el trigo. Insisto, le ganó hoy con este tipo de cambio legal que tenemos de 140, que teníamos el miércoles. Si se dispara el dólar, ahí la cosa cambia. El dólar legal o el blue, porque esos van juntos. El oficial siempre es el que se queda retrasado, ¿sí? Y el maíz, que fue el que mejor performance ha tenido, pasó de 8.400 pesos a 17.000 pesos, una suba del 102% en un año, en términos de pesos.
En dólares por tonelada pasó de 145 a 205, 41% en términos de dólares oficiales, y en términos de dólares legales tuvo una ganancia del 11% al pasar de 109 a 121. Es decir, les vuelvo a decir, acá esto es una combinación de suba de precios del mercado internacional y también del mercado local por una situación de oferta y demanda, pero también muy importante lo que pasa con el tipo de cambio. Hoy tenemos todavía un tipo de cambio legal al cual se puede acceder, bajo en comparación con el que tuvimos hace unas semanas atrás, cuando el blue llegó a 195. Pero miren que el miércoles ya se disparó el blue, subió 9 pesos en un solo día, es decir, como que la calma era como decíamos, atada con alfileres. Veremos qué pasa en los próximos días y si esta oportunidad se mantiene. Pero insisto, no solo es el precio del producto, es el tipo de cambio local, hay que mirar qué pasa con eso. Por eso les digo, quedan días para llegar a fin de año. Después de fin de año seguramente la situación cambiaria en la Argentina va a ser un poco más complicada, insisto, ojalá me equivoque. Les mando un abrazo a todos, Silvio, para vos también. Nos reencontramos mañana. Hasta mañana. Abrazo grande, Carlitos. Si Dios quiere, mañana estaremos en contacto nuevamente para seguir de cerca la evolución de los mercados.